Muy buenas tardes, queridos amigos de La Teja. Bienvenidos a una nueva edición del programa Volados Legales. Hoy nos acompaña el licenciado Boris Acosta. De nuevo, bienvenido, Boris. Gracias. Recordarles antes de iniciar que es un tema que les va a interesar bastante, lo sé. Pueden seguirnos por medio de Facebook todos los jueves a las 12:30 de la tarde y en YouTube a partir de las 2 p.m. Cualquier consulta, ahí va a estar el numerito durante la transmisión para que la hagan. Y bueno, procedemos a iniciar el tema que estuve hablando con Boris el fin de semana precisamente. Y afecta a muchos hombres, bueno, a muchas familias en realidad, sobre la pensión alimenticia. Boris me explicaba que hay unos cambios en la ley, entonces queremos un poco que Boris nos explique con esos cambios y hacer un repaso de qué es la pensión alimenticia, cómo se procede de todos los detalles legales que tiene que para muchos hombres es un terror increíble, ¿verdad? Boris, de nuevo, bienvenido. No, gracias. Como siempre, estar aquí es un privilegio y también pues saludar a todos los que nos ven, ¿verdad? Y que están con nosotros por acá. Sí, este tema es un tema muy álgido, ¿verdad? O sea, la gente, para algunos les mete miedo, para otros es pues un derecho que se persigue para poder lograr darle custodia y protección a personas menores o a personas incapaces. Boris, para empezar un poco, para que la gente, ¿cómo podemos definir la pensión alimenticia? Bueno, legalmente nosotros manejamos el término como pensión alimentaria. Ajá. Durante muchos años la gente se ha acostumbrado a decirle pensión alimenticia porque al principio así era. ¿Y cuál es la diferencia de decirle alimenticia o alimentaria? Que alimenticia va directamente dirigida a la alimentación del ser humano, a la persona que la necesita. Pero la alimentaria incluye otras cosas, como lo es la educación, la salud, incluso el recreo, la vestimenta, todo lo que necesita una persona para mantenerse en un desarrollo natural y cuando evidentemente requiere de alguien más porque no está en el momento de su vida en el que tenga los medios propios para hacerlo. Me decías de unos cambios en la ley. ¿Cuáles fueron esos cambios que se dan Claro, en la pensión alimentaria? ya hay algunos cambios aplicados a partir del 1 de octubre del año 2024. Se hicieron algunas modificaciones que ya los vamos a comentar, sobre todo el más relevante. Y hay otros que están en proyecto todavía de cambiar. Vamos a ver, los dos más representativos, en el caso, en primer lugar, del que ya se hizo los cambios, es con el tema del apremio corporal. Anteriormente, el apremio se le perseguía a cualquier persona que era obligada a alimentaria y si no pagaba la pensión iba a la cárcel hasta por un plazo de 6 meses. A menos de que pudiera pagar el monto que debía, podía salir antes, si no tenía que permanecer ahí por los 6 meses. Además, era indiferente la edad de la persona, si estaba como obligada a alimentaria tenía que ir a la cárcel. Actualmente, con la reforma que se dio, ninguna persona arriba de los 65 años puede ser detenida para ir por apremio por pensión alimentaria. No quiere decir con esto que es que entonces con eso se libran de pagar, porque efectivamente se pueden buscar otras diligencias para poder cobrarle, como por ejemplo embargos a la pensión o cuestiones de esa naturaleza, buscando que de alguna manera pues Sí, resarzan la parte económica. Y la otra modificación que es sumamente relevante dentro de lo que tenemos por tradición en el apremio es que ahora hay una forma escalonada de ir aplicando la prisión por pensión alimentaria. La primera forma es que si ustedes la primera vez que lo detienen por esta razón, pues lo van a dejar en la cárcel hasta 2 meses. En la cárcel de pensiones, ¿verdad? No es una cárcel común, sino una cárcel de pensiones que aunque está dentro del sistema carcelario nacional, está independiente del resto de las cárceles. Si usted cae una segunda vez, entonces lo pueden dejar hasta un periodo de 4 meses. Y si usted cae 3 o más, entonces 6 meses, ¿verdad? Claro, insisto, todas estas tienen las excepciones de que si la persona en su momento lo que tenga deudado lo puede cancelar, pues lo haga así. Aquí hay un punto que sí viene desde siempre y que es muy importante para que la gente entienda. La pensión alimentaria se puede ir sumando en su retraso hasta por 6 meses. Cualquier pensión alimentaria que supere ese plazo de 6 meses
el remanente de los 6 meses hacia adelante, o sea, 9 meses, 12 meses, 18 meses, tendrá que cobrarse en la vía civil como que si fuera una deuda de estas de almacén, donde le pone a una persona un cobro judicial, por ejemplo. Pero el resto, la única cantidad de dinero que se puede cobrar de forma retroactiva es hasta 6 meses hacia atrás, desde el momento en que usted pone la orden de apremio corporal. ¿Qué cubre la pensión alimentaria, además de la alimentación? Claro, mencionábamos antes cuando introdujimos la diferencia entre pensión alimenticia y pensión alimentaria. La pensión alimentaria lo cubre todo, todas las necesidades que la persona tenga. Y aquí hay que hacer la consideración que hay una subjetividad en cada persona, porque no es lo mismo, voy a ponerlo así con un ejemplo un poco tosco, pero no es lo mismo el hijo de una persona rica que el hijo de una persona pobre, porque el estilo de vida al que el padre lo tiene acostumbrado, o la madre a esa persona, pues claramente determina también los derechos que tiene. Entonces, si por ejemplo, el menor, que es el de una familia de escasos recursos, el obligado alimentario, lo llevaba una vez al año, celebrar el cumpleaños en el parque de diversiones aquí en San José, pues se esperará que eso se le cubra con la pensión alimentaria. Si al otro muchacho, que resulta que sí tiene una familia pudiente, lo llevaban una vez por año a Disney o a Europa, pues también eso nivela ese tipo de condiciones. Tal vez deberíamos también entender que la pensión alimentaria no solamente persigue a los hombres, evidentemente por un tema de cultura, los hombres son mayormente los que se ven obligados a alimentarios porque los hijos normalmente quedan en custodia de la madre, a quien se le otorga lo que llamamos en temas de familia la guarda, crianza y educación. Al tener ella esa custodia de administración de la persona menor o incapaz, entonces normalmente por cultura el padre es el obligado alimentario, pero bien podría pasar al revés. Sin ningún problema. Que el papá se haga cargo de... No, y hay muchos casos, ¿verdad? Claro que sí, sí los hay. Incluso el machismo de ellos, incluso hasta no les hace pedir pensión alimentaria. Claro, casos, bueno, sí, normalmente tenemos esa cultura, ¿verdad? Sí. Aún aquellos padres que se quedan con la custodia de sus hijos, contra la madre rara vez piden una pensión alimentaria por un tema precisamente, como usted lo menciona, un machismo cultural. Es muy curioso ese dato. Boris, ¿cómo se determina el monto? ¿Según Bien. los ingresos o exacto, no hay una tabla exacta para poder definir cómo se hacen las pensiones alimentarias, porque tiene que verse y analizarse cada caso en particular. La capacidad de pago del obligado alimentario, la realidad de la cultura y el desarrollo de la calidad de vida de la persona que es la beneficiaria. Además de eso, otros factores como por ejemplo temas de salud, tanto del obligado alimentario como de la persona que es beneficiaria, de repente que el obligado alimentario también tiene otra familia y también tiene que sufragar los gastos de esa familia. O sea, todos esos factores van a ser muchas variables para determinar. Entonces el juez debe de utilizar algo que en criterio de la ley llamamos sana crítica, que es la mezcla del sentido común junto con la prueba que tiene para intentar buscar un equilibrio. En promedio, actualmente en promedio, anda rondando entre los 75 y los 150 mil colones por mes la pensión por cada menor, cuando estamos hablando de un menor en una condición de clase media aproximadamente. Eso puede variar, evidentemente, digo, si la persona tiene más carencias económicas, si las posibilidades no son tantas, o si la persona pues tiene mucho más ingreso, entonces evidentemente hay porcentualmente. Sí, cada caso es diferente. Claro, cada caso debe analizarse de forma diferente. No se puede garantizar que una pensión, incluso en un mismo estatus, por ejemplo, yo con mis hijos en mi condición social, puedo ponerme en este momento, en este parámetro y en el mismo ejemplo con una persona idéntica a mí, pero resulta que puede haber cualquier variable, que de repente yo necesito un tratamiento médico especial porque tengo un problema de salud yo como proveedor, y necesito más ingresos para poder pagar esto, y entonces esta persona pues sí es sana, entonces resulta que los dos ganamos 1 millón, que los dos estamos viviendo en clase media, que los dos tenemos las mismas condiciones de vida, y aún así a mí me ponen una pensión de 100 mil y a de 200 mil, porque las variaciones, las pequeñas variaciones, son las que determina a partir de eso el señor juez o la señora juez para poder tomar la decisión. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona que va a solicitar una pensión alimentaria? Definitivamente ser una persona que sea dependiente del obligado alimentario. Por ejemplo, nuestra ley establece que cualquier persona que es menor de edad, que tiene un progenitor reconocido o progenitores reconocidos, evidentemente tiene derecho a la pensión alimentaria,
y esta obligación lo cubre hasta los 18 años de edad. Incluso si esa persona demuestra que ha tenido un desarrollo educativo normal y formal, y cuando cumple los 18 años está en un nivel donde va a terminar quinto año o va a empezar la universidad porque así ha sido su desarrollo y ha sido cumplido como en su educación y todo lo que corresponde y se matricula para una universidad pública o privada, lo que sea, esta persona ya después de los 18 años no necesita de que quien lo representa, su madre o su padre, le siga exigiendo la pensión al obligado alimentario, sino que a partir de acá de los 18, él mismo ya, como mayor de edad, puede pedir directamente la pensión para garantizar sus estudios hasta los 25 años de edad. ¿Qué requisitos se requieren? Además de esta situación que estoy mencionando, que es la típica, pues también hay una condición especial, que son las personas que efectivamente pues tienen algún tipo de limitación que no les permite valerse por sí mismos y por esta razón conseguir ingresos propios, aunque ya sean mayores de edad, y también son personas que se convierten en una necesidad para que un obligado alimentario lo siga sufragando todo el tiempo que, en este caso, hasta que estén vivos, ¿verdad? Porque la condición de salud pues no va a cambiar jamás. Entonces, esos son básicamente los requisitos, ser básicamente, a partir de estos ejemplos, dependiente directo de una persona que es su obligado alimentario. Sí. Ahí en ese caso, digamos, si el muchacho hace lo de la pensión alimentaria y no rinden los estudios, el papá Claro, puede decir que... claro, la ley es muy clara de que a partir de los 18 años en adelante es la razón por la cual usted pide la pensión es para seguir estudiando. Y si usted no es una persona formal en el estudio, el papá puede presentar lo que llama una exoneración de pensión, demostrando con las calificaciones y los rendimientos académicos que la persona no está aprovechando la oportunidad. Y por lo tanto, como esa es la condición necesaria después de los 18 años, pues sería una forma de acabar con la pensión alimentaria. Sí, qué curioso eso, ¿verdad? También hay, Boris, por ejemplo, me fija una pensión de 200.000 colones, me dan un ascenso y gano más. Ahí me vuelven a tasar la pensión, o al revés, tengo un salario de 200.000 o una pensión. Bueno, esa pregunta viene amarrada con el tema de las reformas. Voy a explicar primero el tema de la reforma. Antes a usted le presentaban una pensión alimentaria, le decían que le trasladaban, usted contestaba y luego de eso le fijaban un monto provisional y usted lo apelaba y entonces después de que terminaba el tema de la apelación, ya fuera que usted lo favoreciera o no, le ponían un monto que tenía que pagar definitivo. Actualmente, por razón de hacerla expedita, por la necesidad del beneficiario de la pensión, a usted el juez lo invita a ir a una conciliación 15 días aproximadamente después de que le han interpuesto la pensión. Y si en esa conciliación no se llega a un acuerdo sobre el voto de pago, pues automáticamente el juez fija un monto que usted puede apelar, pero resulta que lo puede apelar y aún así tiene que pagar lo que le haya fijado el juez. Si ya después usted tenía razón y le pusieron 100.000 colones y después en una apelación dice, no, debieron de haber sido 50, se los reconocerán en el futuro. Pero de que tiene que pagar los 100.000 colones cuando se los impusieron, los tiene que pagar igual. Esas son reformas que antes no habían. Ahora bien, me dice usted sobre el tema de beneficios económicos o más bien perjuicios económicos. Sí, si el obligado alimentario, la parte que es beneficiaria, logra demostrar que ya no trabaja como operario de la empresa, sino que ahora es gerente, y entonces gana mucho más dinero, entonces esta persona que es el beneficiario, a través de su representante o de sí misma, puede presentar algo que llamamos justamente un aumento de pensión alimentaria, para buscar justificar claramente con la prueba que efectivamente la persona ahora está en mejor condición que cuando se le impuso primeramente la pensión. Lo mismo pasa al revés. Si yo, porque estaba trabajando en una empresa, me despidieron, se desmejoró mi capacidad económica, pues debo de interponer una rebaja de la pensión. Y para esto, incluso si me despidieron, me quedé sin un 5 y tengo 200.000 colones de pensión, pues hay algún par de institutos dentro del tema de la pensión alimentaria. Uno de ellos se llama tiempo para buscar trabajo, otro se llama pago en tractos, donde el juez le puede permitir a usted que durante un mes no pague la pensión, pero que en el siguiente mes empiece a pagar un monto reducido, si usted ha logrado bajarla, más un porcentaje durante un año de lo que estaba debiendo, ¿verdad? Y en el tema del tiempo para buscar trabajo, evidentemente también le pueden dar un mes de no pagar la pensión para que usted pueda ubicar una nueva actividad laboral y conseguir dinero. Sí, ya no es tan
draconiana como antes, No. que, Sí, no, que ya si no. no pagabas de una vez. Sí, sí, ya no. Sí. ¿Qué papel juegan los patronos, Boris? Por ejemplo, que llega un empleado y dice, "Y me van a meter la pensión, no puedes decir que gano menos", porque hay casos que he escuchado que En sí. la práctica uno sabe que es así, evidentemente ya eso es un tema ético y moral profesional Pero el patrón no se puede ver exacto, comprometido. exacto, que avergüenza un poco la realidad porque sí sabe uno que eso puede darse y que se ha dado. Sin embargo, sí es muy claro. Evidentemente, lo primero que le pasa al patrón es que de por sí está atentando contra la misma caja del Seguro Social, que siempre va a ser el fiscalizador de la actividad laboral de los empleados. Y si yo le reporto a la persona 50,000 colones y se gana 100,000 para ayudarlo para que la pensión no le llegue muy alto, pues de una vez también estoy evadiendo la obligación patronal del pago de planilla, porque le estoy reduciendo por debajo de lo que en realidad le estoy pagando. Cualquier patrón responsable sabe que hacer cualquier estrategia con el empleado es exponerse más todavía al mismo patrono que el mismo empleado, porque el empleado lo peor que le puede pasar es que le demuestren que ganaba más y le suban la pensión, Ya lo pero al por, patrón le pueden meter multas millonarias por estar evadiendo la caja del Seguro sí, Social. eso es bueno destacarlo, Ujú. porque sí he escuchado gente que le Claro. hace esas propuestas a los patronos y a veces tal vez no conozcan la legislación y por tratar de hacer un favor Claro, por se supuesto. comprometen. Hay una pregunta de Rogelio Barahona, él es de Goicoechea. Dice que por qué tiene que, si va a salir del país, dejar pagar la pensión, creo que es un año. Es que aquí no Muy bien. especifica. Bueno, por dicha todo lo que vamos hablando nos va sacando lo de siempre Ajá. y lo que viene. Justamente decía antes que también habían unas reformas que se están proyectando, que todavía no están aplicadas en la nueva reforma de las pensiones, pero que se están Ujú. proyectando. Una de ellas es justamente los impedimentos de salida del país. Entonces hay una corriente ahorita que está muy fuerte para que se dé, para que se apruebe, pero que todavía no está en aplicación, que es que si usted ha pagado la pensión durante 2 años y ha sido responsable con ella, y justificando la razón de salida del país, que no quiere decir con esto que tenga que ser un tema de trabajo y nada, no, 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 en este momento es un tema abierto, entonces puede ser que incluso usted sale por pasear, Sí. pero que usted diga, voy a pasear, voy a estar 15 días afuera, me lo merezco, o sea, tener pensión no quiere decir que tenga que usted que Que imposibilidad limitarse, sus sí. realidades, y el juez ve que efectivamente los boletos, el hotel y todo están por el plazo de 15 días, todo está bien, vamos a aprobarle su salida porque además usted ha cumplido durante 2 años. Eso es lo que quieren promover que se dé en un futuro cercano. Lo que es realidad hoy es que usted para poder salir del país tiene que adelantar 13 pensiones alimentarias, o sea, básicamente el año y el aguinaldo, Es ¿verdad? un golpazo. Ajá, y es mucho dinero. Hay un sistema de seguros que vende links que es una forma prorratada de poderlo conseguir y de una vez que eso también garantiza esos 13 meses, que económicamente es una vía más alternativa que en realidad sacar una que sí, si usted tiene una pensión de, no sé, 200,000 colones por mes, imagínese que Sí, estamos hablando de 2,400,000 de un solo golpe o 2,400,000 no, dos sí, millones sumarle el tercer 800 mes, por sí. ahí, ¿verdad? Y entonces es una gran cantidad de dinero la que hay que sacar, depositar, que después se la regresan, pero hasta que usted ha regresado de su viaje y todo lo que corresponde. Pero además tiene que tener la autorización por De parte de la la otra persona, persona, ajá, sí. por parte de la persona que usted está solicitando salir del país. Y estas cosas, evidentemente, para muchas personas, que tal vez para algunos pues no es tan relevante, pero hay muchas personas que la naturaleza de su actividad comercial o lo que hace y todo los obliga a salir del país. Ujú, Y esto se convierte en un verdadero obstáculo para poder claro. desarrollarse comercialmente. Sí, me imagino un ejecutivo de estos de empresas Ujú. transnacionales que tiene que estar desplazándose a Centroamérica o a Estados Claro, Unidos. Sería un martirio claro, tener claro. que estar cada momento haciendo esos trámites. Acá nos pregunta Boris Randall Chávez de Alajuela, ¿es obligatorio pagar una cuota de aguinaldo y salario escolar con la pensión alimentaria? Bueno, sí. La ley establece que usted tiene que pagar tantos aguinaldo como salario escolar y muchos dirán, bueno, pero es que yo soy liberal, yo no trabajo con una institución que me pague a mí el salario escolar, ¿verdad? Porque Ujú, muchas personas dicen, como yo recibo aguinaldo en la empresa, pues de ahí saco el aguinaldo de la ajá, pensión. Como yo recibo salario escolar en la empresa, de ahí saco el salario escolar. Pero resulta que no, resulta que porque aquí el interés superior es el de la persona ajá. beneficiaria, el menor, quien tiene que ir a clases.
Así que cualquier juez de la República, al ver esta realidad, pues le va a decir, mire señor, qué pena que usted no reciba salario escolar, pero usted en enero tiene que depositar el salario escolar a más tardar el 31 de enero para efectos de lo que corresponde para la educación. En el tema del aguinaldo, siempre se debe pagar dentro de los primeros 20 días de diciembre, en cualquier momento, junto con la pensión. O sea, quiero decir, la fecha de su pensión la paga en su fecha, 1 de diciembre, pongámoslo por ejemplo, y el aguinaldo en cualquier momento antes del día 20 de diciembre. El mismo monto que tiene de pensión es el mismo monto de aguinaldo. En el caso del salario escolar, ahí sí puede haber variación. El juez determine que, bueno, no le vamos a dar 1.000.000 de colones de salario escolar porque es lo que recibe de pensión, porque resulta que estamos hablando de la pensión alimentaria y hay un área de ella que es para la educación, pero no toda la pensión. Entonces, el juez puede decir, para estos efectos del salario escolar, pues vamos a darle 500.000 y no 1.000.000, por ejemplo. Sí, o sea, es una... Lleva toda una tarea y la verdad es que la persona, y aquí también voy a hacer de una vez un anuncio, las personas pues tienen toda la posibilidad de ir a presentar la pensión por sí mismas, o sea, esa es una de las áreas donde no requieren la participación de un abogado para poder ir a solicitar un beneficio. Incluso para defenderse, haber sido señalado para poder ser un obligado alimentario. Sin embargo, lo que sí es claro y evidente es que hay mucha mecánica y astucia jurídica para la cual es ideal tener un abogado, sí. Porque cuando usted le pone la pensión, porque cuando usted le pide un aumento, porque cuando usted tiene que salir del país, porque cuando usted viene lo del salario escolar, tiene que rebatir los montos y todo para poder... Exacto, para si poder... Sí, ese detalle está muy, muy bueno que lo apunten. Aquí dice Carla Morera, que tiene ella es de San José, que tiene una pensión, pero y hace 15 días no le paga, que cuánto tiene que esperar para... No. La persona puede ir a presentar su orden de apremio inmediatamente al día siguiente de que la fecha de cumplimiento no se haya dado, ¿verdad? Lógicamente, muchos factores pueden pasar. No estoy invitando a todo el mundo a salir corriendo para el juzgado a cobrarla, porque de repente el primero cayó un domingo, por ejemplo, y la persona no tiene otro medio que irla a depositar, no tiene cuentas electrónicas ni nada de esto. Entonces uno con razonamiento puede tolerar 1 o 2 días. Pero si usted ya ve que pasaron 2, 3, 4 días y ni siquiera hay una justificación del por qué no se ha hecho el pago, nadie lo ha llamado para decirle a usted qué está pasando, pues ya usted a partir del día siguiente la ley establece que usted puede ir a presentar su orden de apremio. Esta pregunta está interesante, de Johan Alvarado de Desamparados. Dice, ¿cómo se saca un porcentaje cuando se debe pagar la pensión alimentaria a varios hijos? Sí, no es la misma cuota para todos, ¿verdad? No. Volvemos a lo mismo, las realidades son muy diferentes, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué digo diferente? Porque podrías decir, bueno, el obligado alimentario es el mismo y gana la misma cantidad de dinero y está acostumbrado al mismo estilo de vida y debería así ser para todos. Pero resulta que el obligado alimentario, las necesidades de uno de los hijos tienen que ver mucho con la salud, porque tenga una enfermedad que es de un cuidado especial. Otro está perfectamente sano y además de eso el estatus de vida donde viven no es el mismo, uno estudia en colegio privado, el otro está en público, son madres diferentes, o sea, todos esos factores pueden incidir en el tema de la pensión. Entonces, resulta que teniendo un hijo al que le pago 100.000, resulta que tengo otro hijo por allá al que le pago 75, pero eso lo va a decidir un juez igual con la misma fórmula con la que empezamos, con mucha subjetividad sobre la experiencia del honorable juez o jueza que lo realice y con mucha claridad de la objetividad por la cual se tomó la decisión. Boris, en un caso hipotético, digamos, una persona tiene una pensión muy elevada y se da cuenta que los recursos que está dando no se están utilizando para la educación, la salud, sino que esa persona, la mamá o el hombre, está para asuntos personales de ella. ¿Ahí cabe alguna...? Sí, la misma figura que habíamos mencionado antes para pedirlo, dentro de la figura de la solicitud de rebajo de pensión alimentaria, en ese momento, efectivamente se puede pedir demostrando que estoy pagando el monto, que yo tengo la capacidad para el pago, pero que se está administrando mal la situación. Y pueden pasar 2 cosas, incluso que el juez tome la determinación de que se nombre a una persona tutora o curadora, según sea el caso, pero al fin y al cabo un representante administrativo objetivo,
para efectos de que efectivamente se enfoque la pensión hacia el menor como corresponde, sin variar el monto de la pensión. O puede ser que más bien el juez considere que efectivamente esto lo que evidencia es que con menos recursos igual se le puede dar el cuidado al menor que corresponde y por lo tanto le venga a rebajar y limitar a la persona que cuida al beneficiario la cantidad de dinero que se le da, ¿verdad? Uno puede pedir si uno tiene, digamos, un anticipo pues, de prueba, uno puede pedir básicamente al juez que se haga precisamente un control de gastos y de uso de la pensión alimentaria para efectos de proteger justamente los intereses del menor, porque aquí ya, a pesar de que yo me voy a ver beneficiado como obligado alimentario, no se trata de que yo sea el que venga a buscar como víctima la situación, sino más bien decir, yo doy este dinero para el menor, yo no quiero que me lo rebajen, pero quiero que se use como es, ¿verdad? Perfecto. Boris, para terminar, tal vez darle un consejo a la persona tiene la obligación de realizar una pensión alimentaria mes a mes. ¿Qué le aconsejas para no verse en problemas? Yo siempre les digo a todas las personas que en materia legal, porque indiferentemente cuál sea, y sobre todo en una que es tan subjetiva como esta, aquí hay un factor que siempre va a incidir igual que cualquier otra materia de familia, y es precisamente que hay dentro de las motivaciones para las pensiones alimentarias y esos, en algunos casos, mucha objetividad porque se necesita el dinero, porque lo que se quiere es darle un futuro garantizado a la persona beneficiaria y punto. En otros casos resulta que se convierte en un instrumento para poder sosacar rencores y reproches y cuestiones emocionales. Entonces, el mejor consejo que se le puede dar a alguien es busque un asesoramiento legal. Busque un asesor legal tanto la persona que quiere imponer la pensión alimentaria como quien la quiere defenderse de la obligación alimentaria. Porque a este asesor legal, con objetividad y enfocado en la ley, le va a decir realmente cuáles son los recursos y las formas en las que puede manejarse adentro para lograr el mejor objetivo en favor de sus intereses. Claramente hablamos, la pensión alimentaria no tiene otro norte que ayudar a las personas menores de edad o ayudar a las personas incapaces que requieren de una pensión alimentaria. Ese es el interés primario de todo esto. Sin embargo, ya cada parte, desde su punto de vista particular, requiere saber que no solamente basta que el hecho de que un juez le imponga a usted un monto de pensión, sino cuáles otras opciones tiene usted para que en un futuro, demostrando que hay variantes en su vida y cosas, pues haga precisamente este tipo de variaciones para buscar siempre pues que haya un equilibrio, una proporción justa en tanto en lo que yo doy como en lo que la otra persona recibe para efectos de las pensiones. Y el consejo es ese. Vuelvo a reiterar una vez más. En toda materia donde haya legal, aunque en este caso no es obligación, busquen siempre un asesor especialista en el área porque efectivamente se necesita saber dónde está uno parado para no cometer errores y a la vez para que haya un proceso justo para todos. Perfecto. Boris, agradecerte una vez más tu gentileza, compartir tu conocimiento con nosotros. Y a ustedes una vez más agradecerles su participación en el programa. Los esperamos la próxima semana y que Dios los bendiga. Muy amables.